Hoy en Jueves de No Gubernamental vamos a hablar del llamado derecho al olvido. Hace poco más de un mes un tribunal anuló una orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, a Google para que eliminara el enlace a una nota periodística. El amparo en contra del INAI fue solicitado por una revista, la revista Fortuna. El asunto es que un particular molesto con lo que aparecía al poner su nombre en el motor de búsqueda pidió a Google México retirar dichos enlaces y ante la negativa de Google, este particular, que se llama Carlos Sánchez de la Peña, recurrió al INAI, quien le dio la razón bajo el argumento del llamado derecho al olvido. Uno de los enlaces que Carlos Sánchez quería que fuera retirado era una nota periodística que presuntamente lo involucraba en un caso de corrupción, una nota titulada Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México. Como decía al principio, al final un tribunal dijo que no. ¿Existe el derecho al olvido o es un mecanismo de censura? Está en el estudio para hablar del tema María Solange Maqueo, y es profesora investigadora del CIDE, quien conoce muy bien el tema del derecho a la protección de datos personales. Además, bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, Olivia, muchísimas gracias por la invitación. Insisto en la pregunta, ¿existe el derecho al olvido o es un mecanismo de censura? ¿Cuál es el debate que se está dando en México y en el mundo sobre el tema? La verdad es que el derecho al olvido, yo creo que el debate no es si debe o no reconocerse. Nuestro sistema jurídico ya aceptó el llamado derecho al olvido, entendido como una dimensión del derecho a la protección de datos personales. Estamos hablando propiamente de los derechos de cancelación y oposición, del tratamiento de tu información. Aquí el tema se presentó específicamente en el caso de Google, precisamente porque implicaba desindexar la búsqueda de un nombre a un link específico. El caso de México fue muy debatido porque el caso en sí es dudoso. El caso de Carlos Sánchez de la Peña, pues ciertamente primero es una nota periodística y en segundo lugar sí presenta interés público porque es una nota en razón de actos de corrupción y en donde podríamos decir están involucrados incluso recursos públicos. Claro. En este caso me parece que lo debatido aquí es si es una nota periodística que efectivamente tiene un impacto de interés público y en cuyo caso es una clara excepción a este supuesto o llamado derecho al olvido, porque no es un derecho absoluto, o sea, claro, no es que en cualquier caso no se puede resolver igual en cualquier caso. Exactamente, ¿no? Hay casos que no presentan controversia, por ejemplo, pornografía infantil, datos muy sensibles, tus datos de salud, un expediente clínico que quieras subir, en fin, ese tipo de cuestiones. Es decir, una persona que de repente dice yo fui víctima de pornografía infantil y subieron fotos mías sin mi autorización y están circulando en internet, pues uno diría, tiene todo el derecho de exigirle a Google, por ejemplo, o a cualquier motor de búsqueda que baje esos enlaces, ¿no? Exacto. Y yo aquí, bueno, pero sí quiero decir que es la posición precisamente sujeta a debate, donde todavía no hay posturas muy definidas. Yo sí soy partidaria de que hay casos en donde, por ejemplo, el caso de Google España, me parece que el caso era bien distinto al caso de México, ¿no? Recuérdanos, ¿qué pasó allá? En ese caso estamos hablando de una persona que por incumplir ciertas deudas hacia la seguridad social, pues fue objeto de embargo y los bienes salían a subasta y a través de una nota en un periódico de amplia circulación venía un aviso de que los bienes iban a estar sujetos a subasta, pero venía su nombre. El problema era que al meter el nombre de esta persona en el buscador de Google, la primera página que te aparecía era la nota precisamente donde el señor pues aparecía como un deudor, evidentemente, y que sus bienes habían subastado. Este señor pide este supuesto derecho al olvido, ya habían transcurrido muchísimos años después de ese hecho, y España y posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que confirma la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos, de alguna manera dice sí, efectivamente es información irrelevante, no tiene interés público, no vamos a modificar la información, ni evidentemente se puede suprimir del medio periodístico, pero sí nos parece adecuado que no esté indexado su nombre a esta página en concreto porque afecta evidentemente su privacidad y todos los derechos de la persona que están íntimamente relacionados, ¿no? Claro. Honor, dignidad, reputación, vida privada en general. Ahora, en este caso que comentábamos que ocurrió en México y que pues desató todo un debate, ¿cuáles fueron los argumentos que tomó en cuenta el INAI para darle la razón a este particular que le pedía a Google bajar esta nota periodística que lo involucra presuntamente en un caso de corrupción? ¿Cuáles fueron las consideraciones para darle la razón? La verdad es que yo creo que el INAI en este supuesto
perdió de vista muchos datos de contexto que no fueron tomados en consideración porque se fue más por argumentos de carácter formal. Ellos, lo que decía el INAI es, a mí en ningún momento me alegaron libertad de expresión, entonces evadió hasta cierto punto el tener que ponderar entre derechos y decir realmente si había o no un asunto de interés público. Y con base al incumplimiento, en este caso de Google, que no respondió en tiempo y en forma la petición que le hizo formalmente el INAI, resolvió. Pero no hubo un debate de fondo, por decirlo así, de decir, era un caso que sí era atentatorio probablemente con la libertad de expresión por razones de interés público. Claro, y entonces el medio de comunicación que publicó esta nota periodística impugnó la resolución del INAI. Impugnaron la resolución del INAI, efectivamente, aquí hay que ser muy cuidadosos. No quiere decir que la resolución jurisdiccional no le dio la razón al INAI. Simple y llanamente le dijo, tú tienes que reponer el procedimiento porque en la decisión del INAI no tomaron en consideración la opinión de un tercero interesado que era fundamental y que era precisamente la revista que lo había publicado. El asunto solo se llevó frente a Google y no tomaron en cuenta pues la afectación hacia otros terceros que eran parte muy importante o debieron ser parte muy importante del procedimiento. Entonces este caso que fue llevado por la Red de los Derechos Digitales no está cerrado todavía, es decir, se va a reponer el proceso, así que el debate va a continuar. El debate continúa, no sabemos qué va a resolver el INAI y yo sí esperaría, ojalá sea así, no lo puedo evidentemente garantizar, pero sí esperaría que ahora sí entren a la cuestión de fondo y realmente determinar, es un caso en donde sí podríamos estar hablando o no de un límite o restricción a estos derechos de cancelación y oposición. ¿No? Y por lo pronto, María, estamos, digamos, destinados a que este tipo de asuntos lleguen siempre a tribunales, ¿no? Porque ¿cómo lo ves tú? Sin duda alguna, esto se previó desde el momento en que se introdujo el derecho a la protección de datos personales. Sí puede dar lugar a una mayor litigiosidad porque en algunos casos se quedará en el ámbito relación particular y el responsable del tratamiento, que puede ser Google o puede ser cualquier otra empresa, a manera de ejemplo, o puede pasar al INAI o puede llegar incluso a tribunales, y es ahí donde sí estamos hablando, pues sí, de procedimientos que pueden ser largos y peligrosos hasta cierto punto, porque un punto muy delicado es que están apareciendo varias empresas que venden los servicios de vamos a eliminar tu información de la red, y eso es muy delicado y me parece que no se trata de eso. El derecho al olvido, o mejor, te ofrecen ese servicio, como vamos yo te apoyo para presentar un recurso. Vamos, efectivamente, yo te apoyo, yo te llevo tu asesoría de alguna manera para que tu información sea bajada de esta forma o desindexada. Claro. Y eso es peligrosísimo, evidentemente. Sí, tendríamos que pensar que se trate de que quien brinde estos servicios de asesoría, pues lo haga siempre de buena fe, con lealtad al cliente y sin un ejercicio abusivo del derecho. Claro, bueno, y además que pues todo esto va en contra del espíritu, digamos, de la naturaleza del propio Internet, que es un espacio libre, ¿no? Hasta cierto punto muy democrático, donde cualquiera puede buscar información y encontrarla, tener acceso a ella. Por supuesto que sí, aunque sin embargo sí tenemos que ser conscientes pues del impacto y de los riesgos que representa para las personas, ¿no? El que suban un video de tu persona sin tu consentimiento, me parece que sin duda alguna debes tener algún tipo de poder para combatir esa situación. Totalmente. ¿No? Pues muchísimas gracias, María Solange, investigadora del CIDE, por haber estado aquí con este tema del derecho al olvido, del que seguiremos hablando próximamente. Muchas gracias. Todo lo contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu público. Gracias, buenas noches. Con esto nos despedimos. Yo soy Olivia Cerón, nos vemos mañana de regreso a las 8 de la noche. Se quedan con Carlos Mota. Adiós, hasta mañana.